uno en las situaciones del día a día es donde uno se da cuenta que el Señor está con nosotros. Esta mañana yo estuve llevando a Ángel Luis, a Alicia, a su familia al aeropuerto. Todo salió bien, gracias a Dios. Ellos se fueron de vacaciones, pero ahí estuve un poquito ocupado. Luego mi hija amaneció enferma, tuve que llevarla al doctor. Mi esposa está en el hospital porque mi suegro lo último que le dio fue un stroke en el cerebro. Ya está prácticamente en el último tiempo. Entonces le pido sus oraciones por mi esposa para que el Señor me la fortalezca, porque yo sé que Dios ha tratado con ella este proceso, pero a pesar del trato de Dios, pues es normal que haya dolor porque es su padre. ¿Verdad? Que le pido su oración y yo imagínense con mi niña medio indispuesta y todo esto, los muchachos en vacaciones, pero ahí es donde yo le digo, Dios, ahí es donde uno dice, Señor está con uno, porque he tenido paz, tranquilidad, Dios me ha dado la palabra para esta noche. Entonces, piense esto, y yo lo animo a que tal vez puede ser que lo que usted ha pasado hoy es mucho más cosas que las que me pasaron a mí, porque eso puede pasar. No puede ser yo el único que me pase en situaciones, pero esas situaciones o ese día duro o esas dificultades, el Señor con nosotros nos da paz. El Señor con nosotros nos da gozo, nos da sabiduría. Es como que estamos en control, pero Dios nos da control, dominio propio, y no nos desesperamos. Y eso es maravilloso, porque para eso es el Señor. El Señor dice que prometió estar con nosotros todos los días. Y cuando dice todos los días, es en los buenos y en los malos. Pero en los supuestamente malos se hacen buenos porque uno ve la mano de Dios en todo el día. Amén. De manera que vamos a entrar a la palabra de Dios. Es una continuación del viernes pasado. Muy interesante. Espero sea edificado grandemente. Señor, te pido, Dios, en esta noche, que sea tu palabra edificándonos de una manera poderosa y maravillosa, Señor. Necesitamos, oh Dios, crecer en tu palabra. Necesitamos ser edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta noche. Amén. Entonces, esta es la segunda parte del ángel de Jehová. Recuerde que la semana pasada hablamos de que el ángel de Jehová se le presentó a Abraham, a Agar, a Moisés, y que ese ángel realmente era Jesucristo. Ahora, en Génesis 48:15, vamos a ir a la palabra, dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. A ver, que se está refiriendo a Dios, y ahí lo mencionan como el ángel. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahí habla del ángel. Isaías 63:9: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. En su amor y en su clemencia lo redimió. Cristo es el que nos salvó, Cristo es el que nos redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Malaquías 3:1 dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. ¿Ven? Miren que se menciona el ángel del pacto, ese es Jesucristo, a quien deseáis vosotros. O sea, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. De manera que cuando se habla del ángel de Jehová, es Jesucristo, o es la segunda persona de la deidad, porque recuerde, Jesús o Cristo, o la segunda persona de la deidad, fue antes de todo, porque no tiene ni principio ni fin, es Dios mismo. Ahora, cuando se le presenta a Gedeón en Jueces capítulo 6, verso 11, dice: vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová
está contigo, varón esforzado y valiente. Se le apareció el ángel de Jehová. Recuerde, el original dice el ángel Jehová, no de Jehová. El original dice el ángel Jehová porque se refiere a Cristo. Jueces, leímos el 11, el 12. Vamos a mirar el 14, el verso 14 de Jueces. Y mirándole, Jehová le dijo, miren cómo dice, mirándole Jehová, está hablando del ángel, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Ahí ya él se posesionó del nombre de Dios, porque Cristo Jesús le dijo a los discípulos, ¿acaso no me has visto a mí? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Por eso Jesús se posesiona, o Cristo se posesiona del nombre de Jehová. Jueces 6:16 dice, Jehová le dijo, mire, estamos en el 11, dijo que el ángel de Jehová, pero en Jueces 6:16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y esto es muy importante porque, recuerde, la deidad de Cristo es una de las, es lo principal, es una de las doctrinas que si cualquier religión dice que Jesucristo no es Dios, inmediatamente esa doctrina, esa religión, ese grupo, esa creencia es errónea. Por eso esto que le estoy compartiendo nos tiene que edificar y no puede haber ninguna inseguridad de que Jesucristo es Dios. Eso es muy importante porque es el fundamento de nuestra fe. Jueces 6:20 dice, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. De manera que ahí jugó, otra vez volvió al ángel, pero en el principio decía el ángel de Jehová, después dijo Jehová dice, o sea, ya él se apropió del nombre de Dios. Los padres de Sansón también tuvieron una aparición del ángel de Jehová. Está en Jueces 13:3. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Sí se apareció? El ángel de Jehová, o sea, la segunda persona de la deidad, porque todavía no era Cristo. Cristo, como en la segunda persona de la deidad, se convierte en Cristo cuando en la venida es crucificado y ahí se convierte en Cristo, ¿verdad? El ungido, cuando recibe la unción del Espíritu Santo, porque Cristo significa ungido. Pero en las apariciones en el Antiguo Testamento es la segunda persona de la deidad. Jueces 13:17, Isaías 9:6, a ver, entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra, oremos? Lo honremos. O sea que le estaba preguntando los padres de Sansón que cómo se llamaba ese ángel. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y la respuesta es esta. Déjame ver aquí. Ajá. Y dijo a su mujer, no, este no es. ¿Sabe qué? Que no lo tengo al frente, pero está en el verso 18. Ese es el 17. El 18 se lo leo. Y el ángel de Jehová respondió, porque preguntas por mi nombre, que es admirable. Mi nombre es admirable. Y admirable es lo que dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable. Porque admirable es el nombre de Dios. Y ese ángel no le podía, si fuera un ángel cualquiera, no podía decir, mi nombre es admirable, porque ese nombre le pertenece a Dios. Amén. Miren este que interesante. Jueces 13:22. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. O
sea que, ¿a quién viene? A Dios, pero representado por la segunda persona de la Trinidad. Pero era Dios y es Dios. Amén. Ahora entramos en esta otra parte que la dejé para la última parte, y es cuando Jacob tiene esa lucha con el ángel. Recuerde, Jacob tiene una gran aventura. Él sale de su casa, pero se convierte en el ungido por su padre, en el heredero de la herencia, el primogénito, vamos a decirlo así. Pero tiene que salir de casa porque tiene una amenaza de su hermano de que cuando su padre muera, su hermano lo va a matar. Y ya sabemos la historia. Él se va a la casa de su tío, allá se casa, le toca trabajar por Raquel, lo engañan y le toca trabajar doble, etcétera, etcétera, hasta que decide regresar. Y es en ese regreso que nos vamos a enfocar. Primero quiero que entiendan, ese regreso es lo que ¿a dónde regresaba Jacob? ¿A dónde? A su casa. Hermano, todos nosotros, esta no es nuestra casa. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Nuestra casa es la casa de Dios. Y nosotros un día vamos a regresar a esa casa. Ese regreso de Jacob a su casa, ese representa el regreso nuestro a nuestra casa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para regresar a nuestra casa? Vamos a usar todo lo que pasó con Jacob, que nos muestra ese camino de regreso a casa. Amén. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo ruego con mi de Dios. Y dijo cuando los vio: campamento de Dios es este. Y le llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, porque era el campamento de Dios, porque tuvo una visitación de ángeles, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos para regresar a casa? Primer paso, tenemos que pasar por el campamento de Dios. ¿Y cuál es el campamento de Dios para nosotros? La iglesia. Nosotros tenemos que congregarnos, tenemos que pasar por el campamento de Dios. La iglesia es el campamento. Es donde nosotros estamos seguros, es donde nosotros somos edificados, es donde el Señor nos capacita, nos entrena, es donde el Señor nos usa, nos unge. Además, recuerde la palabra. ¿Qué vio él ahí en ese campamento? ¿Por qué le llamó Mahanaim? Por los ángeles. Y hermano, cuando una persona viene con un mensaje para nosotros, es un ángel. Y en la iglesia, todos nosotros podemos ser ángeles en cualquier momento, dándole un mensaje de Dios, una oración a alguien dentro de la iglesia. Este es el campamento de Dios. El Señor dice en su palabra que ha derramado dones ministeriales y espirituales sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que dentro del campamento se manifieste a través de esos dones. Somos edificados. Mira al que está a tu lado y dile: tu don me edifica a mí. Sí. Somos edificados por los dones de los demás. Y nosotros, dile al que está a tu lado: yo también te voy a edificar. Es un cuerpo. Vuelvo y te digo, hace poco tuve un problema con una muela y afectó todo el organismo. Una muela. No hay nada en nuestro cuerpo que no afecte. Cualquier cosa, por pequeña que sea, inmediatamente está causando problemas, se afecta todo. De manera que así es la iglesia. Somos un cuerpo. Y cuando uno de nosotros está afectado, se afecta el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Amén. Ok, entonces recordemos. Primero vamos de regreso a la casa. ¿Cuál es la casa? El cielo. Tenemos que pasar por el campamento que es Mahanaim, donde están los ángeles. Los ángeles significa mensajeros, y en la iglesia está lleno de mensajeros que nos bendicen a través de la palabra de Dios. Ahora, cuando Jacob siguió el camino,
una de las cosas que tiene que pasar en nosotros para poder llegar al cielo es la humildad. ¿Cómo venía Jacob? ¿Ah? Primero que todo entienda que venía riquísimo. Económicamente hablando, él había sido muy bendecido por Dios y ahora venía con una tremenda familia y con mucha riqueza, porque fue muy bendecido en la casa de su tío. Tenía muchos animales, mucho ganado, etcétera, etcétera. O sea que venía con todo esto, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Génesis 32, 4 y 5. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Cómo le habló a su hermano? Mi señor, con humildad, se humilló delante de su hermano, a pesar de que era muy rico económicamente. Entienda algo: la economía, la riqueza no significa que la persona es orgullosa. Hay gente que no tiene nada y es orgullosa, y que usted le va a ayudar y no recibe la ayuda, y no tiene nada. Y hay gente que tiene mucho y es humilde, porque la humildad y la prepotencia no depende de las cosas, es el corazón. Pero recuerde, parte del caminar a la casa, cuando me refiero a la casa es el cielo, tenemos primero que entender que estamos de paso. Segundo, tenemos que pasar por el campamento que es la iglesia. Tercero, tenemos que tener una vida de humildad. Ser humilde, cómo tratamos a los demás. Y otra cosa que empezó en Jacob, usó de sabiduría. ¿Por qué usó de sabiduría? Cuando le dijeron: vienen 400 hombres con tu hermano para recibirte. Esa comitiva no era un par. Esa comitiva era una amenaza. Era una respuesta violenta al regreso de él a casa. Ahora, primero, ¿por qué usó de sabiduría? Dividió el campamento en dos y comenzó a enviar grupos de ganado para que cuando se encontraran con él era como un regalo para su hermano. De manera que cuando llegaran a donde Jacob, ya Esaú había recibido muchos regalos antes, y eso iba a provocar el corazón de su hermano mejorar. Cuando usted tenga una situación con alguien, invítelo a comer. Es un principio, yo le llamo el principio de la embajada. Cuando usted tiene una situación difícil con su pareja, pues más bien haga algo bueno para su pareja. La idea es reconciliación, la idea es traer paz. Pero muchas veces lo que estamos pensando es: me la va a pagar. La venganza. Entonces, no, Jacob no pensó en venganza. Jacob pensó: yo voy a ganar el corazón de mi hermano. Entonces, use de sabiduría. Cuando usted tenga una situación dificultosa con alguien, tiene que tratar de mejorar la situación. Yo tengo un testimonio de eso. Precisamente pasó la graduación del instituto y mi esposa fue promovida a cuarto año. César se graduó y la hermana Rubiela fue promovida también a cuarto año y Nelson fue promovido a segundo. Pero el testimonio que tengo es que precisamente el cuarto año, ese grupo fue el que yo más clase le di. Le di en segundo año, le di en tercero, le di en cuarto, y en cuarto año me pusieron continuamente dándoles clase a ellos. Pero ¿cuál era el testimonio?
Tal vez usted ni se acuerda, pero hace unos cuantos años atrás, cuando ese grupo estaba en segundo año, uno de los estudiantes no me quería, para nada, y puso complaint en la oficina, y se hizo un ambiente terrible en la clase, porque yo no le caí bien, pero yo continué con amor, la gracia de Dios, tratando de hacer la paz. Y hoy por hoy yo creo que me convertí en uno de los profesores favoritos de él. Y cuando yo me enfermé, me mandó mensajes de texto para decirme que estaba orando por mí, etcétera, etcétera. Y el día de la graduación fue el primero que vino a saludarme. De manera que, y ya uno ve que hay un cambio, de que no lo hace por cumplir o sino de corazón. Entonces, eso es maravilloso. Esa es la victoria más grande que podemos tener, es cuando nos ganamos, se hace la paz, se elimina la aspereza, se elimina la dificultad con un hermano. Entonces, eso fue lo que hizo Jacob. Jacob entendía que era más importante recuperar el corazón de su hermano que esos animales que le estaba regalando. Entonces, ahora hay otro principio. Quiere decir que ¿qué es más importante? ¿La amistad o el dinero? Entonces, si es más importante la amistad, invierta. No sé si entendió ese principio. Pero, ¿qué significa? Si es más importante la amistad o arreglar esto con esta persona y el dinero vale menos, pues invierta dinero, haga algo para ayudar a esa persona, para bendecirla. Por eso le digo, eso fue lo que hizo Jacob. El principio está en eso. Y la Biblia en Proverbios nos habla de eso. Dice que acerca de las personas que dan, dice que tienen muchos amigos. Los que no tienen nada, dice que ni la familia lo reconoce, dice Proverbios, no dice el pastor Felipe. Entonces, recuerde eso, dice la Biblia que las riquezas injustas, ¿cuáles son las riquezas injustas? El dinero, así le llama la Biblia, pero no sirve para hacer amigos. ¿Amén? Entonces, ese es uno de los principios que está en Proverbios. Eso fue lo que hizo Jacob para ablandar el corazón de su hermano. Jacob hubiera podido decir, no vienen 400, ustedes sí verán, yo me voy a conseguir 800. Pero él no hizo eso. ¿Por qué? Porque había humildad, porque realmente quería reparar las cosas con su hermano. Ahora, vino ataque. Miren el ataque que tuvo. Génesis 32, 7 y 8. Entonces Jacob tuvo un poquito de temor. ¿Ah? Gran temor. Diga conmigo, gran temor. Y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea, usó de sabiduría, se preparó, pero tenía que gran temor. Cuando empezamos el camino de Dios, van a haber situaciones que nos van a traer temor. El enemigo usa el temor son los dardos que van a nuestra mente para que nosotros nos detengamos, para que no sigamos adelante. Pero un principio que le va a ayudar, cuando yo tengo una situación, siempre pienso que será lo peor. Y me doy cuenta que lo que estoy pasando no es nada. Hay gente que ha pasado cosas peores y pudieron. Entonces nosotros, cuando usted piensa que será lo peor, bueno, se da cuenta que lo suyo es poco. Y elimina y esfuerza. Génesis 32, 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me bendijiste, vuélvete a tu tierra que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Él recordó la promesa. Cuando venga el temor, recuerde la promesa. Cuando venga esos dardos del enemigo para desanimarte, vaya a la palabra de Dios, vaya a las promesas de Dios. Es la única manera de sostenerse. Si no vamos a las promesas, ¿cómo sostenernos?
fortalezcase en el Señor. Eso fue lo que hizo Jacob. Tenía, recuerden, tenía gran temor. Y recordó lo que Dios le había dicho. Dios que le había dicho: regresa a tu casa que te voy a bendecir. Entonces, cuando nosotros emprendemos este camino, van a venir cosas que nos van a atemorizar. Vamos a decir, tienes una amenaza y dicen: me van a botar del trabajo, etcétera, etcétera. Alguna situación, piense en lo que Dios le ha prometido. Y si es porque, si se va a acabar este trabajo, usted tiene que comprender, es porque viene algo mejor. Tiene que mantener la fe y la buena actitud ante cada situación. Amén. Ahora, muy importante lo que sí, y esto es fundamental para llegar a la casa de Dios. Génesis 32:24. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob tuvo una lucha, una pelea, vamos a decirlo así, con ese ángel, que ese ángel es la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo usted vence a Dios? ¿Cómo venció Jacob a Dios? ¿Ah? Venció perdiendo. ¿Cómo fue esa lucha? Una lucha en la carne. Cuando la carne pierde, usted gana. La lucha que todos nosotros tenemos es la lucha de la carne. La carne luchando contra el espíritu. ¿Y cuando ganamos? Cuando la carne pierde, gana el espíritu. Por eso la lucha que tuvo Jacob con el ángel o con Cristo o con la segunda persona de la Trinidad fue una lucha cuerpo a cuerpo con la carne, porque es lo que está luchando. Todos nosotros tenemos una lucha continua con la carne. La carne no quiere las cosas del espíritu. ¿Y cuándo ganamos? Cuando la carne pierde. Mientras la carne gana, el espíritu pierde. ¿Y qué quiere que gane? ¿La carne o el espíritu? Ok. Mire, muy sencillo. El espíritu, santidad. La carne, pecado. El espíritu, amor. La carne, odio. El espíritu, perdón. La carne, venganza. El espíritu, humildad. La carne, orgullo. El espíritu, dar. La carne, egoísmo. El espíritu, servir. La carne, ser servido. El espíritu, paz. La carne, enojo. El espíritu, alabanza. La carne, quejas. El espíritu, verdad. La carne, mentira. El espíritu, gozo. La carne, depresión. El espíritu, oración. La carne, estrés. Lo mejor que hay para el estrés es la oración. Filipenses 4:12 lo dice así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas tus oraciones delante de Dios con oración, ruego, acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la medicina para el estrés. Entonces, si usted se da cuenta, todo lo primera línea, todo es del espíritu y las reacciones son de la carne. Si andamos en el espíritu, Pablo dijo: no satisfagáis los deseos de la carne, caminad en el espíritu. Yo me preguntaba hoy: Señor, pero ¿qué necesidad de dejar a Jacob cojo? ¿Por qué tenía Dios esa necesidad de descoyuntarlo, vamos a decir, y dejar esa señal de cojera en Jacob?
No era que se le iba a olvidar, pero era una señal de que ya no confiaba en su carne. Cuando nosotros empezamos a confiar en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, en el yo puedo, yo lo logro, eso era lo que pasaba con Jacob. Pero cuando quedó cojo, ya él pasó de ser el suplente. Recuerde, Jacob significa suplente, plan B. Después de esa lucha donde venció el espíritu, se convirtió en el plan A. Ahora ya no serás suplente, ahora serás Israel, príncipe de Dios. Le cambió el nombre, le cambió la naturaleza cuando la carne perdió. Cuando tú y yo nos convertiremos en el plan A, cuando nuestra carne pierda. Mientras la carne esté ganando, seguiremos siendo plan B. Seguiremos siendo suplentes en la banca esperando el momento. ¿Cuál momento? Cuando la carne muera. Y es un proceso. A ver si alguien me ayuda. ¿Dónde? Yo sé dónde es mi horno. Yo sé dónde es mi lucha. Yo sé dónde Dios ha matado mi carne. Yo sé que cada persona aquí tiene un lugar que sabe donde Dios ha tratado con su carne. ¿Sí o no? Hay una parte de nuestra vida donde es el horno donde Dios está trabajando, y a veces como que le prende todo eso. No sé si le ha pasado. Muchas veces el horno nuestro puede ser el matrimonio, el hogar, el trabajo, la economía, los hijos, donde son los momentos donde tenemos que morir. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Todo lo que yo vivo lo vivo a través de Él. Entonces, ¿cuándo murió Jacob? ¿Cuándo fue la muerte de Jacob? En esa lucha. Ahí fue la muerte de Jacob. Murió Jacob. ¿Y quién nació? Nació Israel. Todos nosotros, para llegar al cielo, vamos a tener que ir a un funeral nuestro antes de el segundo funeral. El primer funeral es de la carne, de tus deseos, de tu egoísmo, de tu intelecto, de tu capacidad. Ese funeral hay que ir primero, y después entonces ya nos podrán enterrar el cuerpo cuando nos muramos más adelante. Pero ese primer funeral, yo he escuchado muchos predicadores decir que llegó un momento en su vida donde se dieron cuenta que hubo un momento que marcó esa muerte espiritual, vamos a decir, esa muerte donde murió la carne. Eso fue lo que pasó con Jacob. Ese día su carne dejó de gobernar. Ese día su carne dejó de dirigir. Cada que él cojeaba, dependía de Dios. Ya no dependía de él mismo, ya no dependía de su fuerza, ahora depende de Dios. ¿Por qué a gente buena y cristianos que aman a Dios, que vienen a la iglesia, que diezman, que leen la Biblia, que oran, les pasan cosas malas? Proceso de muerte. La carne tiene que morir. Y hay gente, por eso la Biblia dice que nos presentemos a Dios como sacrificio vivo, agradable delante de Dios. O sea, imagínense, estoy muerto, pero estoy vivo al mismo tiempo. Por eso se llama un sacrificio vivo. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Jacob, el día que murió, fue ahí en ese encuentro con Jesús. Nosotros, si queremos ir al cielo, tenemos que tener un verdadero encuentro con Cristo. Y ese encuentro va a provocar en nosotros un cambio, una transformación. Ya no seremos en plan B, nos convertiremos.
ya nosotros no reaccionaremos a las situaciones de la vida diaria en la carne. Por eso era lo que yo le empecé al principio. Por las situaciones que me pasaron hoy, y tener gozo, tener paz, estar tranquilo, es donde uno dice, estoy viviendo en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es que usted se va para un monte donde nadie lo ve. Vivir en el Espíritu es precisamente cuando todo provoca que su carne, que usted llore, mejor dicho, sería el peor momento, usted está tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios coloca la paz. Porque lo que en otro tiempo te hubiera causado un gran enojo, hace unos días atrás, y se lo confieso, tuve una tentación y iba a pecar y no pude. Sí, no pude. No, el Señor quitó hasta, porque recuerde, la tentación es algo que tú tienes que desear, te tiene que gustar. Y a mí nunca me había pasado una cosa así, donde cuando ya estaba a punto de caer en la tentación, no pude. El deseo se quitó. Y eso es impresionante, porque es ahí cuando usted empieza esa es la victoria. ¿Qué cree que hice? Gracias, Señor, porque solamente tú puedes hacer un cambio en mi vida de esta manera. Y esa es la mejor manera de caminar en santidad, cuando Dios mismo empieza a quitar los deseos, las cosas que no le agradan a Dios del corazón de nosotros, porque es un cambio interno. Y yo decía, Señor, imagínate que hasta el deseo de pecar se quite de uno, porque eso va más allá. Yo estaba prácticamente dispuesto a caer en la tentación y Dios me quitó el deseo. Ese es caminar en el Espíritu. Cuando empiezas a caminar en el Espíritu, empiezas a percibir cosas que nunca antes habías pasado, experiencias, y a veces yo me río solo. Lo que pasa es que no tengo que disimular, porque la gente pensará que estoy loco, pero me estoy riendo porque digo, Señor, increíble lo que estoy pasando, y lo que siento es todo lo contrario a lo que estoy pasando. Entonces me empiezo a reír. Eso es como la risa de Sara. Sara se reía cuando le decían que iba a quedar en embarazo. Era una locura. Por eso dice que para los que no creen el Evangelio es locura, pero para nosotros es poder de salvación. Hoy le compartí algunas cosas de mi interior, pero lo que Dios quiere, mi amado, Señor, a cada uno de nosotros nos está llevando a su funeral. No es el funeral físico del que me refiero, es la muerte de la carne para vivir en el Espíritu. Es donde mueren nuestros deseos, es donde mueren nuestros planes, es donde muere todo lo que yo quiero, y ahora yo estoy dispuesto a hacerlo a un lado para vivir para Él. El momento de la muerte de Jesús no fue la cruz, fue Getsemaní. Ese fue el momento de muerte, porque ahí murió su carne para poder ir a la cruz. Y todos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que seguimos a Cristo, el Señor nos está llevando por un camino hacia ese Getsemaní, donde nuestra carne tiene que morir para que Él pueda vivir en nosotros, a través de nosotros, para que tú y yo podamos ser sus labios, tú y yo podamos ser sus manos, tú y yo podamos ser sus pies. Dice la Biblia que nosotros somos la continuación de su ministerio, pero para que Él pueda continuar en nosotros, nosotros tenemos que morir en la carne para que Él viva en medio de nosotros, o en nosotros, o para que nosotros podamos vivir para Él. Y Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, espero, Espíritu Santo, que la palabra que hoy he compartido sea revelada a su espíritu, y que les ayude en cada uno en sus luchas personales, que puedan continuar y pelear esta batalla, y que su carne pierda para que su espíritu gane.
y que puedan levantar esa bandera de victoria en ese momento, en ese lugar de muerte. Porque la muerte de la carne es victoria para nosotros. Es donde se levanta el espíritu. Y eso es lo que el Señor nos está llevando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si alguien tiene alguna necesidad, una dificultad, está pasando por un problema difícil y necesita oración, puede pasar. Quiero orar por su necesidad en esta noche. Si alguien tiene esa necesidad, puede pasar. Señor, te doy las gracias por mi hermana. No sé exactamente su necesidad, pero yo me uno a ella, oh Dios, para pedirte por un milagro. Sea cual sea la necesidad, glorifícate en esto y trae una respuesta maravillosa. Sorprende a mi hermana de una manera poderosa en estos próximos días, oh Dios. Yo te pido, Señor, en esta noche, coloques paz en su corazón. Coloca gozo, Señor, dentro de sí. Que ella, esos ríos de agua viva, se levanten de su interior